las corrientes. Las corrientes, cuando el lóbulo positivo de la tensión está arriba. Entonces la salida me ve la fuente positiva de la tensión. Cuando la fuente invierte, entonces queda más menos, y durante ese tiempo la salida, que es de cero, es como si viera esto. ¿Sí? Todos son como circuitos equivalentes. Entonces hay un circuito equivalente cuando está on y un circuito equivalente cuando está off. O más bien, hay un circuito equivalente cuando la fuente es positiva y otro circuito equivalente cuando es negativa. Cuando la fuente es negativa, el circuito equivalente es así. Por eso la respuesta nos da así. Debe ser. Y cuando la fuente es positiva, el circuito equivalente es este. Recuerden eso. A veces cuando usted se sienta confuso, borre el diodo y ponga la raya o lo abre, porque eso le aclara a uno el panorama. En este circuito pues es muy simple, no hay que hacerlo. Entonces en este se ve esto. Ya más adelante veremos esto en modo rectificador, porque esto a la vez es la topología más sencilla de un rectificador. Pero ahorita estamos viéndolo como circuitos de diodos. ¿Sí? Listo. Fíjese que en BK se puede decir, profe, esto yo lo vi en el tema de rectificadores. Sí, lo volveremos a ver allá. Pero ahorita lo estamos viendo como circuitos de diodos. Porque si usted aprende a manejar cualquier circuito de diodos, puede enfrentarse a cualquier topología de rectificador, así sea que usted no sepa que es un simplificador. Entonces, el BK es la tensión entre ambos extremos. Miren que pasa lo contrario. Cuando esta funciona, cuando esta pasa, el BK, ¿cuánto vale? Cero. Sí, cuando esta funciona. Y cuando está abierto el diodo, ¿cuánto es BK? La fuente. La fuente de eso. ¿Arriba o abajo? La fuente. Ya negativo. ¿La dibujo arriba o la dibujo abajo? Abajo. Al dibujar abajo, no estoy diciendo que sea menos BS, es BS. Solo que BS en ese momento es negativo y por eso es que se ve abajo. Pero no es que la respuesta sea menos BS. En este momento, BK es igual a BS. Y como BS está por debajo, igual aparece por debajo. Bueno, ese es el circuito más elemental que deben tener claro. ¿Alguna pregunta con este? Bueno, esa es la pieza rompecabezas más pequeñita. Después sigue esta. Y esta es la otra que deben tener re clara porque de estas son la mayoría. De esta que viene es la mayoría. Cuando digo pieza rompecabezas es que cuando usted ve un circuito más complejo, al final se puede reducir a una pieza como esta. Por tanto, usted debe dominar este. Así como el anterior a usted le pareció re fácil, cuando vea este también tiene que verlo súper fácil. O sea, tiene que saberlo digerir de una, porque al final verá que los demás circuitos son más complejos, pero al final se reducen. Y si usted logra ver esto, al reducirlo en su mente o en su papel y llega a esta figura, ya debe saber usted cómo resolverlo. ¿Cuál? BCR y BO son iguales. BO.
Bueno, ¿son iguales? ¿Iguales a qué, verdad? Porque como una es constante, siempre va a estar mandando, digamos, 5 voltios. Y a veces, si manda 5 voltios, entonces, pues, se suman y luego se restan y que ese tipo de cosas. Dependiendo hace que el circuito, pues, siga siempre continuo o en algún momento se abra. Sí, pero ¿qué es lo que decía usted que? No, preguntando si BS y B0 son iguales en la magnitud. La manda 5 voltios a momentos sí. A momentos son iguales, a momentos no. Allá eso es que vamos. Este es el circuito más simple, ¿sí? Después ya le ponemos una resistencia aquí y así empieza a volverse más complejo. Pero este es el más elemental. Ya después le meto otra resistencia, otro diodo, y ahí empieza a decir, pero usted al final debe ser capaz de llegar a este. Bueno, lo primero es que decir que para esta materia, de aquí en adelante, como ya aparecemos la fuente de alterno, tenemos que usar una misma notación para trabajar de esa fuente de aquí en adelante. Esa fuente la escribiremos siempre así: Vm seno omega t. Vm seno omega t. Quiere decir que para todas los previos ejercicios, lo que sea, el valor de Vm para nosotros será siempre la amplitud. En algunos libros, el número que acompaña cada vez es el valor RMS. Entonces toca poner el raíz de 2, ¿sí? Para nosotros, y en el libro de Rachid, que es el que más usamos, Vm es la amplitud de la fuente. Otro detalle, vemos que acá dice omega t, y aquí escriben omega t. Eso es porque nosotros usaremos en el eje la gráfica de esto. Será una senoidal y trabajaremos con el eje omega t. Si este es el eje omega t, díganme ustedes, ¿cuánto vale este punto? Y si esto fuera P, ¿cuánto vale este punto? No. Ahí donde veo que sí se quiere patinar ahí. La frecuencia angular. ¿Cuánto es? Díganme el número, háganme si tienen la operación en su calculadora y díganme, para mí es esto. Pero veo que no lo tienen claro y ustedes ya de octavo deberían saber cuánto vale esto, si esto es T. Porque es una variable universal en toda Latinoamérica, usamos 60 Hz. Entonces, Sería 230. esto vale 2pi. ¿Cuánto vale esto si esto fuera T? Si fuera omega T, vale 2pi, pero si es T, ¿cuánto vale? Sería 1. Oiga, los veo graves. ¿Los virtuales están igual de graves? Sería unos 70. ¿Nadie en la nube tampoco? Increíble. Porque son datos que deben saber así de memoria. Como ustedes, si le cuánto es la frecuencia de la red eléctrica, usted dice 60, lo sabe, no tienen que calcular nada. No. 1 significaría un segundo. En un segundo significa
Entonces saldría Camilo Santos. ¿No está? Fritz Alexis. Profe, ¿Cuánto daría para usted? yo creo que 90. 90. Tengan en cuenta que 90 sería el eje T y poner ahí un 90. María Angélica. No sé, profe. ¿Cuánto pondría usted? Si esto es pi y esto es 2pi. Y la frecuencia es 60. Natalia Giovanna. La verdad no sé, profe. Ahí está el calor, una es omega T y la otra es T. La respuesta es 2 segundos. 2 segundos. ¿Pero cuánto da entonces? Díganmelo en segundos o en milisegundos, lo que les dé. 0.016 segundos. 0, 0.016. 666. Ok, entonces, segundo, entonces eso es lo mismo que 16.66 milisegundos. ¿Ok? Entonces, aquí es 8.33 milisegundos. ¿Sí? Entonces, dése cuenta que los veo patinando ahí y en el parcial eso sale mucho. Pues, tiempo. Por ejemplo, una pregunta típica, les doy un ejemplo. O sea, que muestra que usted está entendiendo realmente a fondo. Yo les puedo decir, ¿cuánto tiempo? Por ejemplo, en el anterior, en el que no teníamos en el que ustedes mismos dijeron, la respuesta es esta, y todos se la saben así ya de memoria. Y yo le digo, ¿cuánto tiempo duró el diodo prendido? Se rajan todos. Y era el más sencillo de todos, da esta respuesta. Y les digo, ¿cuánto tiempo duró el diodo prendido? Y uno hubiera dicho 90 segundos, un segundo, 2 segundos. ¿Considerando qué? Es que mira, acá dice tiempo. No sé qué más cosas puede tener. El eje X siempre el tiempo o el omega tiempo. Entonces, una pregunta es que sale en elemental: ¿cuánto tiempo duró el diodo prendido? Cada periodo, ¿cuánto tiempo dura prendido? ¿Cuánto tiempo dura apagado el diodo? Son preguntas elementales que quiere usted hacer esa conversión de omega T a T. Tiene que tener muy claro, porque en los datasheets y en la hoja de datos de los elementos que usted compra, ellos no traen cosas a omega T, sino cosas del tiempo. Es más, ustedes electrónicos saben bastante que ustedes más trabajan en esto de los tiempos, planos de subida, tiempo de subida, tiempo de bajada, tiempo de recuperación. Esas cosas son todas en milisegundos, en microsegundos, ¿sí? Entonces, si usted dice, bueno, de aquí a acá hay 8.3 milis. Y resulta que mi elemento semiconductor dura subiendo 1 mili y bajando 1 mili. ¿Sí? Entonces, ya uno empieza a comparar, ya se comieron 2 milis, y yo ahorita que estoy a 8.33, bueno, todo eso. O después que se vean topologías más, que mientras uno baja, el otro sube. Entonces, puede haber un posible corto dependiendo de los tiempos, ¿sí? Entonces, es vital entender esta conversión. Tenerla re clara. O sea, esto es ya
tema que no es de esta materia. Pasar de la frecuencia del eje omega t al eje t. Entonces, pues solamente era dividir en omega, no más. Entonces, bueno, esto era para decirles que el hecho de que yo escriba aquí omega t es porque estoy diciendo que la variable de integración o de gráfica también es omega t. Yo puedo escribir aquí así, miren, observen esto. Así. Y esto queda igual. Pero al yo escribir así, lo que le estoy diciendo a usted es, si va a graficar BS, entonces grafíquela en tiempo. Si va a integrar BS, por ejemplo, integrar BS. Entonces toca dt. ¿Sí? Pero si yo escribo de omega t, entonces le estoy diciendo al que está haciendo el ejercicio, al que está desarrollando, diciendo, bueno, está en omega t, entonces grafiquemos con omega t, entonces las palabras son pi y 2pi. Y si va a integrar, porque vamos a hacer integral en esta materia, hay bastante integración, entonces la integral va a ser omega t. La variable de integración va a ser omega t. Y usted dirá, bueno, la respuesta va a dar lo mismo, ¿sí? Si yo digo grafique esto en t, es la misma gráfica. Grafique el omega t, es la misma gráfica. La integral va a dar lo mismo. Si yo dijera integre esto en un periodo, si lo hace con t o omega t, debe dar lo mismo. La diferencia está en que si fuera en omega t, entonces escribe la integral de 0 a 2pi. Si fuera en t, escribe de 0 a 16.66 milis. Y lo otro, que aquí es donde viene lo especial, que cuando usted considera omega t, entonces esta integral se vuelve mucho más fácil porque es como si fuera la integral de seno de x de x. Mientras que si usted escribe bs dt y integra dt, entonces le toca otra integral que es la del seno de ax de x, ¿sí? La cual es más larga, ¿sí? Porque si yo dejo en eje t, entonces el omega se convierte como en un coeficiente que acompaña a la variable de integración. Entonces se convierte así, a x. Mientras que cojo el paquete completo omega t, entonces es como si fuera así. Entonces, por esa razón, aquí en esta materia, a la hora de desarrollar integrales, de plantear ecuaciones y plantear expresiones, siempre lo pensamos en omega t. Pero al final, se resuelve todo. Pero al final, tiene usted que ser muy ávido, muy práctico en cambiar de omega t a tiempo, si así le preguntan una pregunta que tenga que ver con los tiempos de subida, tiempos de bajada, tiempos de activación, tiempos muertos. Entonces usted debe estar práctico en hacer esos cambios. Todo el desarrollo lo hacemos en omega t. Solo al final, a veces, al aparecen preguntas que usted debe tener muy clara el cambio. Bueno, ¿cómo nos enfrentamos a este que es el más sencillo de todos los que tienen doble fuente? Voy a explicar como un procedimiento del cual es el que vamos a seguir de aquí en adelante para hacer los de alterna. Resulta que los de alterna, usted no los puede, digamos, resolver tan a ojo y decir la respuesta da 5, da 4, porque aquí las respuestas no son números. Si yo le digo, dígame cuánto es B0, ya no es un número, como lo que llevábamos cuando vimos todo lo que las clases pasadas. Parece montar en una red. ¿Se montaría qué? Una red. ¿Una red? A veces se montaría sobre una red también en PC. No entiendo lo de red. Para calentar la presión.
Siempre es la suma, la baja, es bastante. Ah, sí. Pero entonces la salida, la respuesta, si yo le digo cuánto da, antes yo le decía, lleve 0, allá yo, y usted escribía y la respuesta le decían 5, 10, tal. Aquí ya no son números, son expresiones. Este es el gran salto a llegar aquí a nivel ya de universidad. ¿Sí? Vimos en kinder, la secundaria, bueno, aquí ya la respuesta no son números, son expresiones y son gráficas. Entonces, para entenderlas, nos toca es graficar. Entonces, de aquí en adelante, ya tenemos es que aprender a graficar el comportamiento. Entonces, el comienzo de todo es saber si el diodo conduce o no conduce. Y para eso, entonces, siempre lo que haremos es graficar la tensión de la red y la tensión de las fuentes de continua que haya. La tensión de la red y las tensiones de las fuentes de continua que haya. Y vamos a hacer de cuenta que el valor de E está aquí. Entonces, la primera parte del procedimiento para enfrentar circuitos de alterna con fuentes de continuo es graficar las dos fuentes o todas las fuentes que haya en la misma gráfica para compararlas y contrastarlas con la de alterna. Entonces, miren, cuando usted abre un diodo, se da cuenta que aquí tiene la senoidal y aquí tiene la de continuo. Entonces, según como esté el diodo, usted concluye, cuando la de alterna le gana a E, conduce. Cuando E le gana a la de alterna, conduce. En nuestro caso es, cuando la azul le gana a la roja, ¿conduce o no conduce? Conduce. Cuando la azul le gana a la roja, conduce. Y habría conducir. Ahora, si yo invierto el diodo, resulta que en los circuitos de alterna sí pasan cosas cuando yo invierto el diodo. En los de continua y de invertida, entonces ya no conducía. Aquí no, aquí sigue, solo que es otro ejercicio. Este tiene otro desarrollo, pero igual hay corriente, hay de todo. Entonces, en este, por ejemplo, es lo contrario. Cuando E supera la fuente, conduce. Cuando la roja supera la fuente, conduce. Bueno, vamos a hacer este primero. Entonces, una vez usted haya graficado las fuentes de continuo, va a establecer lo que llamamos los tiempos de conmutación, es decir, el estado del diodo. Entonces, vemos que las cosas se repiten y cambian todo el tiempo. Entonces, usted establece unos periodos, establece unos intervalos, perdón. Establece unos intervalos en los cuales usted va a decir, siempre en ese intervalo el diodo está prendido o está apagado. Entonces, les pregunto, por ejemplo, en este intervalo, ¿el diodo está prendido o apagado? Apagado. Y en este quedó on.
Si usted tiene eso, ya tiene la mitad resuelto. Porque de ahí para adelante ya se trata es de que usted reemplace, donde diga on, lo reemplaza por un corto. Y donde diga off, lo reemplaza por un cable abierto. Se puede olvidar del diodo. Ya lo pensó. Ya analizó el diodo y eso es lo que pasa con el comportamiento del diodo. Entonces, vamos a graficar la primera. Vamos a hacer de cuenta que les preguntan cuánto es I0. Y la otra que les van a preguntar es cuánto es B0. Entonces, los puntos de corte, estos puntos donde se interceptan las dos gráficas, son la clave de todo. Y esos puntos los debe usted extender hasta abajo, a todas las gráficas que le piden. Haya los puntos de intersección y los extiende a cualquier gráfica que le estén pidiendo. Porque justo por esos puntos es donde va a cambiar la escena o el comportamiento. Y por último vamos a graficar BK. Vamos a hacer esas tres variables. Bueno, entonces ya saben, donde diga on, lo pueden reemplazar como un corto. Donde diga off, lo deja abierto. Según eso, grafiquen lo que creen que va aquí y aquí. Ya esto lo vuelven a repetir porque es lo mismo. ¿Sí? Camilo Santos. Señor profe, ¿Qué cree que quede en el interrogante rojo? en el interrogante rojo, Sí. bueno, ahí el diodo está apagado, entonces está como circuito abierto, y pues si está como circuito abierto, pues no hay corriente. Pues en esta se pregunta I0, entonces ¿qué pondría ahí? ¿Qué dibujaría? 0. 0. Entonces en este espacio, 0. Miren, hay dos formas de resolver esto. Yo puedo resolver variable por variable o puedo resolver de forma vertical, estado por estado. ¿Sí? Cada uno como quiera lo puede hacer. Lo único de variable por variable es que digo, me concentro en hallar la corriente y abro, cierro. La otra es, voy a primero resolver todo lo off y resuelvo las tres preguntas off. ¿Listo? Y luego lo paso a on, pongo la raya y resuelvo para on todo. Me quedan todas las. La única es que, por ejemplo, si esto es un previo y esto es A, B y C, y solo alcanzo a hacer el estado off, por ejemplo, en realidad no alcanzo a resolver ninguna, ¿no? Pero verticalmente es más práctico en el sentido que de pronto usted borra para off y resuelve todo. Y no tiene que estar poniendo y quitando y poniendo.
sino resolvió off de una vez todas las variables. Voy a hacer así en este momento. Voy a resolver el off. Vamos a resolver el off. Vamos a ver si ahora sí. Vamos a ver. Paola Oquendo. Señor, ¿Cuánto daría el off, el estado off de B0? el estado off debe ser o debe ser. Debe ser. Debe o. Estoy haciendo preguntas sencillas que se pueden resolver sin tanto lapicero, sin tanta ecuación. Ya para, por ejemplo, resolver el IO verde de sound, ahí ya tiene que hacer su calculito. Pero lo que estoy preguntando ahora se puede resolver ahora. Un momento. También aliceres. Yo considero que tercero sería todo el tiempo. Que no le importa para la familia. Dependiendo. Concentrando por el potencial a la vida. Si le entra por positiva, se apaga el día. Si le entra por negativa, se reduce lo que se dice. Cuando está apagado, es el valor de la fuente. Cuando está encendida, se le reduce lo que haya en otra vez, se reduce. Entonces, porque cuando entra de ese, a la luz se le reduce el voltaje de ese. Cambia el valor del voltaje del DS y cuando entra se reduce el DS menos. Y DS y la menos DS es el voltaje. En BK, cuando está encendido, cuando está encendido es el valor de la fuente, cuando está apagado es el. No. Cuando está encendida, ¿Ahí veo no vale? Ahí me hacen los dos. sí, cuando está apagado, Estaría ya que me pero ya, si sale encendido, debería ser. ¿Por qué el voltaje en BK sería ese? Cuando está encendido, que es un cable. Ah, ahí que sí. Y ya cuando está apagado, hay una diferencia. Que sería de S menos B. Sí.
Es que te da tiene un desván, un propio que por el medio a media cuadra. Y me pide mi hijo hoy, yo voy a dar la vuelta. De que ya están Miren que se me ha visto. Ahora, ¿cuánto le da el off? Aquí. Paola Oquendo. Profe, Sí, pues sería igual B sub 0, sería constante. ¿Igual a qué valor? Ahí, A E. Entonces, la E tengo dos cuadritos. Entonces, lo mismo dos cuadritos. E. Entonces, lo que se haga para un off sirve para todos los offs. Entonces, este es off también, entonces listo. William Moncada, Sí, señor. ¿cuánto vale BK para el interrogante? Le voy a preguntar a usted para el ON. Para los ON. Para los son, está viendo pues los bordes BS menos E. Pero mire que estoy diciendo el ON. O sea, está prendido. Ah, qué pena, sí, cuando está encendido, pues la tensión va a cero. Cero. Ahí le pregunté las ON. Listo, como se dan cuenta, esas tres que hicimos fueron a ojo. Ya tengo más o menos de a todas un poquito. Bueno, ¿quién tiene ustedes Eliseo? Digo. Sí. Sería no ponga la onda, pero dividiría sobre la resistencia. Como Ok. ¿La pensó o lo calculó o lo pensó? lo pensé porque vi que la resistencia era. Ok. ¿Alguien tiene una expresión? Sería I0 igual a BS menos B0 sobre R. Necesitamos tener una expresión. ¿Suena mejor? Sí. ¿Cuánto da? La expresión debe tener. La pensaron bien, pero toda la persona. Sí. Entonces, allí la I0 ya cuando está on, entonces es BS, no BM, sino BS
menos E sobre R. ¿Sí? Entonces ya nos queda, ya digamos, reemplazar por las letras, nos queda BM sobre R, seno del omega T, menos E sobre R. Esto debería, digamos, por decir algún número cualquiera, 4 seno menos 2. Entonces ahí sí ya uno lo grafica y se darán cuenta que no es como usted pensaba ya que era vertical. O sea, esto no empieza así. No empiezan con verticales, sino empiezan tal cual así. Son el mismo punto, arranca en cero y termina en cero. Precisamente en este punto, la corriente es cuando se igualan las dos, por eso arranca desde cero. Porque este menos esta da cero y apenas la azul empieza a subir un poquito, esta también empieza a subir un poquito. ¿Y profe, el valle más grande sería E sobre R? ¿O cómo sería? ¿Perdón? ¿El valor máximo de I sub 0 sería E sobre R? ¿O cómo? No. ¿Este valor máximo? Sí, señor. ¿Cuál sería? Es cuando el seno vale 1. Entonces es BM. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto vale el máximo? BM sobre R menos E sobre R. Sería el máximo. Ahí sí con BM. Pero estas cosas, repito, estas cosas no empiezan a grabárselas de memoria o formulario, no. Cada circuito va a dar algo diferente, entonces no piensen que siempre el valor máximo de la corriente es esto. No, para nada. Esto fue aquí para esto. El BO. Ahorita lo vamos a hacer con un ejercicio numérico. Por ahora estamos en la gráfica. BO. ¿Cuánto da BO cuando el diodo está conduciendo? Sería BS menos E. Alguien dice BS menos E. ¿Qué más dicen los demás? ¿Cuánto crees? Porque en el barrio, pero estamos tomando la cosa, más Exacto. Y ahí lo que pasa es eso, que tendemos a dejarnos llevar de esta fuente y pensamos que esta fuente nos sube un voltaje, pero en realidad miren que B0 está aquí. ¿Sí? Y a veces nos cuesta pensar de que, pero es que adentro hay una E, ella nos subiría un offset o lo que sea. No, la M puede alterar la corriente. De hecho, la corriente la altera bastante y le quita E, ese offset. ¿Sí? Pero en realidad, la frecuencia de esta E, si acaso lo que me altera también es el BR. ¿Sí? Porque lo que pasa es que BR más E debe dar B0. Pero B0 está obligada a ser la fuente, porque B0 está en paralelo con la fuente a través del diodo. Entonces, cuando el diodo está conduciendo, esto es un cable, entonces BO es la fuente. ¿Sí? Y si hubiera una resistencia o algo ahí, pues sería la fuente menos la caída en esa resistencia. De hecho, BO tiene dos formas de hallarse, por la derecha o por la izquierda, y de dar lo mismo. Por la izquierda es que decir que BO es una de las fuentes, o sea, la tiene usted abreviada de una respuesta. Pero si usted quiere ir por el camino más largo, puede decir, bueno, BO es E más BR, y R es R por I, y la I es esta definición. Se multiplica esto por R, se tachan las R's, le suma E, se le va este E, y le queda otra vez la fuente. Entonces, la gráfica de esta es exactamente lo que está acá viendo BS, ¿sí? Que sería como esta continuación.
Es la misma BS. A esa vamos. ¿Hasta ahí claros? Sí, bueno. Ahora el BK. El BK cuando está en conducción es 0. Y cuando está abierto, Ahí sería BS menos C. entonces miren que no se dejen de pronto confundir con esta, porque también usted puede decir BS menos B0, pero ¿para qué se confunde con esta si esta mete una resistencia y aparte de todo es una variable que pide el sistema? No, trabajen con los datos que tenemos, que es E, R, BS. ¿Sí? Entonces, BK es BS menos E. Esta se desprecia porque al abrirlo, están en esta zona, R no tiene caída, entonces es como un cable. Entonces, el circuito equivalente, y recuerden, si usted está confundido, haga esto. La B de una. La B de una. La B de una, porque sabe que no hay corriente, y le digo A y BK, ahí sí ya usted no lo duda y dice fácilmente que es igual a BS menos C. Entonces, en este momento, vale BS menos C. ¿Cómo se grafica eso? Entonces, cuando vamos a graficar una variable, BS es BM seno de omega t menos T. BK, BS menos C. Entonces, BM seno omega t menos C, coge primero usted el offset, en este caso es E menos T. Y sobre ese offset se olvida de él y hace de cuenta que este es el 0. El 0 de su nueva gráfica. Y la gráfica es BM seno omega t. Entonces usted se imagina que este es el 0 y sobre ella grafica seno de omega t. Esta sería la gráfica del seno de omega t graficada sobre el menos t. Luego borra lo que no le interesa, que es esta zona, porque esa zona corresponde a otro intervalo que ya de hecho tengo la gráfica, y rediño el espacio que sigue. Y ese sería nuestro BK. Miren que Pero eso siempre prevalece esa condición. ¿cuál utilidad? Sí, ponle ahí, podría directamente, no sé. O sea, ese no podría estar más abajo y Ah, ya le entiendo. Sí, ahorita lo que pasa es que cuando lo haga con números se dará cuenta que le va a dar ahí. O sea que justamente, sí, porque la pregunta de pronto de él es, profe, ¿cómo está seguro que esa curva iba a dar preciso aquí? ¿Sí? Y no más abajo. Recuerden que esta E es esta misma E. Está en la altura de 2. Por eso también sé que si usted baja esto 2, la altura le va a quedar justo ahí. Si usted hiciera un desarrollo así proporcional al valor, se va a dar cuenta.
Entonces, resumo el procedimiento y agrego una cosa más. El procedimiento es, cuando le den un circuito de alterna con continua y un diodo, entonces grafique la alterna y en la misma gráfica todos los niveles de continua que hayan. Luego, hace los intervalos de conmutación por cada diodo. Este se llamó, digamos, diodo 1, entonces diodo 1 está aquí y entonces usted hace como una fila por cada diodo. Una fila por cada diodo indicando entonces de dónde hasta dónde es on, off y sus intervalos de conmutación. Luego, proyecta en la vertical todos los puntos de corte de estas líneas porque esos van a ser los que interrumpan cada gráfico. Y luego sí, ya teniendo esto, se lanza a hacer gráfica por gráfica y la puede hacer horizontalmente o verticalmente, sabiendo ya que se puede olvidar del diodo y coloca o líneas cortas o líneas unidas cuando diga on, o lo borra donde dice off y resuelve normal como circuitos. Entonces la primera, lo único que pensé como diodos es para hacer esta primera parte. El resto es circuitos. Si a alguien le dicen, por ejemplo, gráfica y cero, esta es la gráfica y cero y hay que expresar el valor pico. Cada vez que le pidan una gráfica en un parcial, ustedes expresan el valor pico. Por ejemplo, aquí faltó el de BO. ¿Cuál es el valor pico de BO? De M. Ese es el nombre de la variable. BK. ¿Cuál será este valor? El valor mínimo de BK. PS menos C. No, BS es una variable. PN menos S. No. Ya menos C, menos E. Reemplaza usted aquí. 3 pi medios. Entonces, así más, cuando le pidan gráficas, así es que se escriben las gráficas en los ejercicios, en los pasajes. Si ahora, aparte dicen de la expresión, entonces le toca a usted, por ejemplo, si fuera esta, de la expresión de la corriente, entonces usted dice así, y 0, hay 2, entonces dice cuando está on, y cuando está off, sí, toca dividirla por partes. Porque no hay otra forma. ¿Sí? Por cada gráfica aparece lo mismo. Por ejemplo, para PO. Cuando está apagada, ¿cuánto vale? Y cuando está prendida, ¿vale? PS. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Cuál? No, si me puede repetir los pasos. Cuando se le da un circuito de diodos donde haya alterna con continuas, una o varias fuentes de continua, se dibuja la alterna y sobre la misma gráfica se dibujan todas las fuentes de continuo que haya. Luego se hallan los puntos de intersección y se establecen líneas verticales que se proyectan a través de todas las variables que preguntan. Luego se halla el estado de conducción de cada diodo en esos intervalos. Y a partir de ahí entonces ya el ejercicio queda la mitad resuelto. De ahí para adelante es hacer el circuito equivalente, bien sea abriendo o cerrando el diodo por cada variable. Ahora ustedes van a resolver el siguiente ejercicio.
Entonces, hay en la gráfica y la expresión de cada una de las tres variables.
Eso es un abierto, a eso. Pero si se no, para él. Y no te
Ven que el diodo no deja pasar la corriente al revés. Miren, hay normas que no se pueden violar. La gráfica de la corriente del diodo nunca puede tener nada negativo. ¿Cierto? Sí. La clave es tener la ecuación. O sea, no se lance el otro aplicar, sino mire la ecuación allá. La ecuación le va a decir cómo hace la gráfica, pero no se lance a hacer la gráfica, sino mire la ecuación. Y la ecuación divídala, o sea, o sea, si le parece un dividendo, divídala en dos, sáquenla en dos términos separados. Así como quedó en el tablero la que dice I0 con, así, dos términos separados. Y tiene graficada la corriente, no me va a dar el si no la persona. Casi, pero todo al revés. O sea, sacaría un 5 invertido. Está excelente. Sí. Es más la forma. Fíjense que bueno, con solo esta pregunta sé que si alguien lo tiene bien. Los que están virtuales, ¿qué valor tienen para I0 máximo, el pico? El pico de la corriente, ¿cuánto les dio? Los que están virtuales. Alguien que tenga el pico de la corriente. ¿No hay nadie virtual? Bueno. Debe ser no, ¿Ya cuánto? ¿Me repite, por favor? el valor de 100. El valor de 100. Pero esa es la corriente, no es si usted dice que el valor de esto está diciendo que el pico es 100. No estoy diciendo que esta sea la gráfica. Estoy diciendo para cualquier gráfica que le dio, usted dice que el valor es 100. Está. Pues, profesor, sería 20, ¿no? 100 dividido en la resistencia. Alguien le dio 20. Ahora sería 100. ¿Qué? Es 50 metros. Oye. Pues veo la verdad grave, sistemas electrónicos. No, el pico no, si se escribe 0, yo le pongo 0. No, es 100. ¿Cómo va a ser 0 la corriente? Claro que ese valor no es para que lo hayan así, no, está sabiendo que ya tienen la expresión. Ya estamos a 3 semanas del previo. Y esto es, como les digo, la introducción normal del tema. Bueno, miren, estos mismos puntos son los mismos puntos, ¿no? Porque dejé el ejercicio quieto. O sea, dejé el mismo ejercicio. Entonces esta gráfica es la misma. Solo que la diferencia está en cambiar el diodo. Entonces este me quedó el on y este me quedó el off. ¿Sí? Entonces, cuando está off, ¿cuánto vale la corriente? 0. Sí, cuando está off, la corriente, la respuesta es 0. Listo, ya la tengo. Cuando está on, ¿cuánto vale? 20 menos 50, 20. No, esto es una expresión. ¿Cuánto vale?
menos 30 seno de WT. ¿Alguien más le dio esto? ¿Sí? Bueno, los que no le dio esta expresión, busquen por qué. Eso es de malla, pero normal. Recuerden que para ON no importa esto, ya usted se olvidó esto, pone una raya. Y pues. Ya 20. Siempre está con que sí, no es Esta corriente, sí. Ah, pero ahí sí, pero Sería 20, ¿verdad? Miren, esta corriente sería 100. Miren, tal vez yo no recuerdo si lo dejé o no en el ejercicio, pero después faltó pintar cómo estaba ahí, ¿sí? Y si lo hizo al revés, igual, pues bueno, le invierte los sentidos, sí, pero ya la idea es que tenga este número. Si lo tiene invertido, pero usted tenía la fecha invertida, lo tiene bien. Pero si lo tiene así, lo tiene la fecha invertida. Entonces, 100 menos 150 seno omega t, que es lo que se reduce a esto. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces ya los 10 amperios. Entonces, 100 menos 150 omega t se reduce a esto, ¿listo? De ahí es donde sale esta expresión. Ahora la voy a graficar y van a saber el máximo. ¿Máximo sería 20? No confundan, no. máximo sería 0, 0. Ojo con la gráfica, ojo, aprendan esto. Para graficar eso, siempre grafiquen primero el eje, el offset que está. Entonces, acá hay, por ejemplo, ahí dice 20. Les voy a suponer que esto es 20. Sobre ese punto hago un trazos cortos. ¿Sí? Y después lo que me dice es, sobre ese 20, grafique menos 30 seno omega t, menos 30 seno. Entonces, pistas de cómo se grafica. Consejo, siempre proyecte el pi y el 2pi. El pi y 2pi los vamos a proyectar porque nos van a servir siempre para saber la concavidad, el cambio de concavidad de la onda. Entonces, miren que dice 20 menos seno omega t. Entonces, este es mi 0 y sobre este 0 hago, si fuera positivo el 30, entonces yo haría esto, miren, haría esto. Sería una gráfica así. Pero es menos, entonces me voy para el otro lado. ¿Sí? Y como es menos 30, sé que me coge el negativo. O sea, la gráfica va por debajo. Y luego borro lo que no va, que es la parte off. Esta no va. Ya la tengo graficada por otro lado. Miren para qué me sirvió la proyección del pi y 2pi. Miren, para saber en qué momento es el cambio de concavidad aquí de esta gráfica. Porque vi que algunos graficaron, pero hicieron así. De aquí hasta acá. Pero no, esto tiene la doble concavidad. Así y así. Y luego otra vez aquí. Esto se llama cambio de concavidad. Porque el error típico en los parciales es entregar así. Como si fuera una sola copa. Y en realidad son dos. ¿Sí? Dos concavidades diferentes. Y el que nos dice la concavidad es esta proyección del eje pi, 2pi, 3pi, 4pi.
Entonces, ahora sí, ¿cuánto vale y cero máxima? Dios mío. 50. Ahí se ve que es un número positivo y grande. 50. ¿Ya? ¿Quién lo tenía así? Solo uno entre 1000, ¿sí? Los veo quedados, tienen que estar más. Y le dije en el anterior, ¿entendieron todo? Sí. ¿Preguntas? No. $20.50. Ahora el B0. Entonces, el B0 cuando está abierto es el 100. Entonces, B0 abierto, es esto, 100. B0 cuando está abierto, 100. Y cuando está cerrado es, entonces es 150 senos de omega t. Eso estaba fácil, porque si era el mismo análisis anterior. Entonces recuerden, existe una ley que no se puede violar. La corriente en un diodo siempre es positiva. Y la otra es, la tensión en un diodo nunca puede ser positiva. La gráfica de la tensión del diodo siempre será negativa. En cambio, la gráfica de la corriente del diodo siempre será positiva. Vamos ahora a BK. BK, cuando está prendido, vale 0. Y cuando está apagado, sería menos C menos B. entonces BK. Cuando está prendido y cuando está apagado. Ay, bueno. Aquí también quedó mal. BK es así. La tensión del diodo es positivo en ánodo. Entonces, BK es que en este caso es 100 menos 150 seno de omega t. 100 menos 150 omega t. Es E menos BS. Entonces, mire cómo se grafica eso. Dice 100. 100 es el offset. Entonces, 100 es como la línea que yo les dije sobre la cual se pone el 0. Entonces, usted una vez graficado el 100, imaginariamente, dice, este es mi 0. Me olvido de esto y grafico menos 150 seno omega t. Entonces, graficado sobre este 0, si este es el 0, menos 150 arranca así. Entonces, sería una gráfica de este estilo. Voy a graficar verde. Azul. Y tiene una gráfica así. ¿Sí? La gráfica azul es menos 150. Y retiño solo el espacio que me interesa. ¿Cuál? Era el off. Off. Entonces, retiño solo el espacio que me interesa. Y miren que preciso, ¿ya? Tiene que dar solo el espacio negativo. Y es que en una gráfica de BK solo puede existir tensiones negativas. Si fuera algo positivo diría, no, estoy conduciendo. Para un ejercicio o un parcial, usted no tiene que ponerse a graficar eso. No, solo la gráfica. Lo otro es como una ayuda
en estos días para entender de dónde es que salen estas gráficas. Pero si usted tan la quiere hacer para ayudarse, no pasa nada. Pero no es mandatorio. Es para ayudarse a entender cómo sale esta copa tan pequeñita justo ahí. Entonces, es que ya. La carta 1. Ya es que usted de tanto hacer eso, le puede el tiro, lo hace en la mente y ya sabe que queda la copita abajo. ¿Preguntas? Sobre esto vamos a tener mucho que digerir. O sea, esto no es solo la clase de mañana, se sigue, porque esto, de aquí en adelante, todo lo del primer parcial, todo es esto. Fuente alterna, periodos y continuo. Entonces nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Luego.